Bueno, buenas tardes. Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Santiago Sandri, soy fundador y eh, CEO y consultor en Sense Consulting. Gracias por sumarse a este live que estamos abriendo hoy con eh, la gente de Vivot. Hoy Emi Cosenza, también cofundador y CEO de Vivot, va a estar conversando con nosotros. Y también con la gente de Codiversity, que ya también los presentaré. Eh, y bueno, les quiero dar la bienvenida. Hoy me toca ser el host de este espacio. Es la primera vez que estamos abriendo este espacio nosotros y que lo estoy hosteando. Así que es un gusto, nos encanta conversar. Así que esa es la idea, esa es la invitación. Gracias por sumarse. Imagino que ahí también, si de a poco se va sumando más gente. Le quiero dar la bienvenida sin mucho preámbulo a Emi para presentarnos juntos y empezar a conversar sobre este tema que nos convoca hoy, que es cómo conviven la humanización del workspace y la AI, algo que se está escuchando mucho en estos días. Hola, Emi. Hola, hola, hola Santi, ¿Cómo hola va? a quienes estén del otro lado, todo bien, muy bien, aquí andamos, ya a la tarde, lindo espacio para empezar a conversar un poco después del día, ¿no? Totalmente, acá en Buenos Aires ya cerrando el día laboral, así que nada más lindo, por lo menos para mí, creo que para vos también, cerrar reflexionando Sí. un poco, compartiendo experiencias, pensando, llevándonos alguna idea también para el cierre del día, de la jornada en casa. Así que bueno, gracias Emi por estar. Ok. No sé si para arrancar nos presentamos. Yo les contaba ahí que por mi parte vengo del palo de la consultoría, del área de People. Ahí vos comentabas en el posteo que es la primera vez que estás invitado a conversar en un espacio de People. Total. Es un espacio también para hablar obviamente de tecnología, así que iremos ahí y de diseño, ¿por qué no? Así que ahí nos iremos metiendo. Desde Sense Contar somos una consultora de desarrollo organizacional que nos dedicamos a habilitar, a facilitar procesos de cambio en las empresas y en las personas, ¿sí? Y eso se atraviesa con conversaciones, por eso el tema de hoy tiene que ver mucho con conversaciones. Y llegamos a Vivot porque son, bueno, nuestros clientes y nos conocemos. ¿Querés contar, Emi, de vos y de Vivot? Dale, dale, a ver, empiezo por Vivot, si se quiere. Vivot es una compañía de diseño de experiencias conversacionales. Hacemos bots en una palabra. Empezamos ahí a fines casi del 2018, pero cortamos la cintita oficial en principios del 2019, así que ya tenemos como algunos años en esto y vimos como esta aceleración tremenda en la industria en lo que es inteligencia artificial y en particular aplicado a conversacional, digamos, a chatbots o a bots que conversan. Así que, nada, feliz de estar acá también y a empezar a hablar de algo de People que es verdad, nunca estuve en un webinar de People, o sea, nunca hablé particularmente de esto
sí es algo que me importa muchísimo, digamos. Por eso, al ser uno de los founders de la compañía, charlamos mucho y charlamos mucho con ustedes también sobre la organización que queremos construir, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con la organización que después hace, si se quiere, las experiencias conversacionales en modo consultoría o en modo ejecución también para, digamos, todos los clientes que tenemos, que en general son enterprise, ¿no? Son por ahí clientes grandes o a veces también algunos chicos, algunas startups que hemos ayudado desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Google, McDonald's, Volkswagen, tenemos ahí Grupo Pepsi, o sea, tenemos por ahí proyectos en general grandes que son los que más nos gustan. Y está buenísimo esto de hablar también organizacionalmente de un equipo hiper nerd, cómo lograr que un equipo hiper nerd tenga siempre esa llama viva, ¿no? Así que nada, buenísimo. Eso por un lado, de Vivot. Y de mí, no Bien. mucho. Yo vengo por ahí, vos dijiste, del palo de people, yo vengo del palo del diseño de experiencias. Trabajé 13 años en Mercado Libre, así que fue como una escuela. Egresé, puedo decir, en el 2017, estaba ahí desde el 2004. Así que pasé un poquito por atención al cliente y después me fui a la cocina del producto, ¿no? Donde se hacía Mercado Libre. Y los últimos 8 años estuve trabajando en el equipo de UX, en contenidos en Mercado Pago. Así que también conozco mucho esa pata financiera, si se quiere, de Mercado Libre. Pero vengo un poco de ahí, soy un comunicador, si se quiere, y después terminé como emprendedor, pero siempre con el foco en el diseño de experiencias, hace muchos años, con el foco en lo conversacional. Me encanta. Bueno, bienvenido. Y qué bueno esto, todo lo que contás. Estaba pensando mientras te escuchaba, cómo se van rompiendo barreras y acercando diseño con tecnología, con personas, que vamos a hablar bastante hoy de eso. Veníamos en la previa, les cuento a todos que obviamente nos tomamos el trabajo de ir preparando algunas cosas de las cuales queríamos conversar, que se dio primero naturalmente y por eso decidimos abrir este espacio, no solos, también aprovecho para presentar a la gente, a los chicos, a los amigos de Codiversity, que es una plataforma EdTech que se dedica a el aprendizaje continuo en las empresas, en las personas, dentro de las organizaciones, impulsada también por AI. Y decidimos abrir este espacio, seguramente en breve abriremos otro live con ellos para también dar una vuelta de tuerca a este tema y otros temas que tienen que ver con acercar a las personas con la tecnología, que justamente es el propósito de Codiversity, y mucho tiene que ver con esto que contaba Emi y que también impulsamos desde Sense, ¿no? Así que esa es un poco la idea de ese propósito común. Dijimos, conversemos esto ampliemos la red, ¿no? También con nuestras comunidades, que también tienen mucho interés en esto. Y el tema que nos convoca hoy, la pregunta es cómo conviven esta humanización desde el workspace y la AI, ¿no? Y ahí arranco yo, Emi, si querés, haciendo doble clic en lo que es humanización, ¿no? Que a nosotros nos gusta esa palabra porque nos gusta empujar esto que, que sucede en las organizaciones, que cada vez hablamos más de la persona más que del profesional, ¿no? Que una cosa no inhabilita a la otra, pero se empezó a hablar de algo que tal vez hasta ese momento no. Y hoy, como personas, estamos sumergidos en otro tipo de conversaciones, tenemos otras preguntas, todos en general, como personas, ciudadanos, en nuestro ámbito personal y también en el profesional. Y eso hace que también las empresas empiecen a cambiar su foco en su dinámica, ¿no? En sus estrategias, empiezan a poner a la persona en el centro, empezamos a dejar de mirar procesos, empezamos a tratar de lo que en algún momento era para todos igual, que era la propuesta de valor al empleado, y estandarizábamos y todos hacíamos un poco como empresas, un poco lo mismo, porque eran las buenas prácticas. Hoy empieza a suceder que empezamos a mirar más las necesidades puntuales de cada persona y empieza a aparecer un grupo distinto de personas y así necesidades distintas a cubrir. Las personas estaban ahí y las necesidades estaban ahí. Lo que es distinto es que ahora sí las empresas se encargan de abordarlas. Así que esa es una parte de esta historia que tiene que ver con cómo empezar a humanizar ese espacio dentro de la organización. Y la otra parte tiene que ver con la inteligencia artificial. Emi, ¿qué es la AI de la que tanto estamos escuchando hoy? Bueno, a mí me gusta ir por ahí, seguir una definición interesante de uno de los fundadores de DeepMind, que fue porque, digo, después la adquirió Google, una compañía de inteligencia artificial que hizo esos hitos, si se quiere, que han pasado en el mundo, como por ejemplo que IBM Watson
hizo una inteligencia artificial que en algún momento le ganó a los grandes maestros de ajedrez, ¿no? Bueno, aquí pasó lo mismo, pero con el Go, ese juego asiático dificilísimo, que tiene gente que sabe con mucha destreza y pasaron cosas interesantes porque este algoritmo, esta máquina, esta computadora, esta inteligencia artificial que generó DeepMind, terminó ganándole al Go haciendo una jugada que el mejor jugador del mundo de Go no se esperaba. Es más, hizo la jugada, cuenta la anécdota, hizo la jugada a la máquina y el jugador dijo, listo, ¿cómo te equivocaste tan fiero, no? O sea, no, eso es de principiante. Y sin embargo, esa jugada tenía toda una razón de ser, no me pregunte cómo jugar al Go porque no tengo ni idea, pero tenía toda una razón de ser y terminó ganando y después esta persona dijo, no puedo creer lo que la máquina acaba de hacer, que fue entrenada con millones y millones de parámetros sobre el juego, ¿sí? Sobre jugadas y posibilidades. Entonces, más allá por ahí de una definición de diccionario de inteligencia artificial, estamos hablando de tecnología, estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de la posibilidad de ahora generar y antes otras posibilidades, pero básicamente era resolver problemas. Me gusta pensarlo también de que no es nuevo porque está muy asociado a robots y la palabra robot tampoco es nueva y surgió desde la cultura de una obra de teatro en la década del 20. Ahí, si después lo quieren googlear, es interesantísima la obra. Se llama Robot Universales Rossum, es un apellido Rossum, RUR, Robot Universales Rossum, es un acrónimo, y habla de una fábrica de trabajadores artificiales, humanos artificiales. O sea, ahí empieza a ver el concepto de artificialidad y la palabra robot particular, que venía un poco del polaco, que significaba trabajo, robota. Entonces empieza a aparecer esa idea de robot, ¿no? De un ente autónomo que permite hacer cosas. Entonces nosotros estamos hablando de tecnología, no tanto por ahí de inteligencia porque está esa discusión, que es inteligencia, ¿no? Humana y que es artificial, pero sí estamos hablando de tecnología. Entonces, más que haya una definición de libro, diría, estamos hablando de una tecnología que en un momento fue clasificatoria, es la posibilidad de que las máquinas, el software, los algoritmos puedan ver una imagen, por ejemplo, puedan analizar grupos de datos y clasificar, ¿no? Es la primera ola de la inteligencia artificial, que lo señala muy bien justamente Mustafa Suleyman, el fundador de DeepMind. Dice, primero clasificamos, ¿no? Clasificamos las cosas, aprendimos a hacer eso, las máquinas aprendieron a hacer eso. La segunda ola, que es la que estamos hoy y que ya es vieja, es la generativa. La máquina no solo clasifica, sino que genera contenidos también. Entonces empezamos a generar contenidos. Y la que viene, que es la que pronto estaremos viendo y se empieza a ver un poquito ahora, es la que te permite hacer. Entonces tenés la de clasificar, la de generar y la de hacer. Entonces estamos medio entre medio, aparentemente, entre la de generar y hacer. Así que nada, me parece que queda un Queda un montón por montón. delante. Está Pero hablamos de buenísimo. inteligencia artificial como tecnología. ¿Sí? Estamos hablando de la capacidad de resolver algo ahí. Está buenísimo. Está buenísimo escucharte, Emi, y esta historia también de cómo viene de hace tiempo, escucho, ya no es algo nuevo, y tal vez algo que antes usábamos nosotros para apoyarnos y así clasificar o hacer algo, ahora hace por nosotros, o vamos camino hacia que haga por nosotros. Y esto recién estamos empezando. Y a mí me conectaba también con lo que a las personas les pasa con eso que está pasando con la tecnología, ¿no? Es como que se generó mucho revuelo, venimos todos de nada en este semestre. Se globalizó esta Sí. discusión vinculada porque en noviembre lanzan GPT y empezamos a interactuar con algo que nos empezó a volver locos, como que si bien también no es algo nuevo, ¿no? Viene también de esto que contás, nos empezó a generar las típicas preguntas que nos pasan a nosotros las personas con estos cambios, ¿no? Che, uy, ¿esto entonces qué? ¿Cómo me afecta? ¿No? Como me estoy quedando afuera de algo, tengo que hacer algo distinto, ¿no? Preocupaciones que nos van surgiendo más en el ámbito del trabajo el otro día leía por ahí que el 90% del trabajo de un abogado junior, esto en un estudio hecho en Estados Unidos, y se lo lleva el ChatGPT y esta inteligencia conversacional que nos trae ChatGPT. Entonces, otra vez, ¿no? Esta conversación que no es nueva para nada de, uy, desaparecen entonces algunos puestos de trabajo, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde quedamos parados con eso? Y bueno, genera un cambio, ¿no? Digo, genera un cambio, esto tiene un impacto, ¿no?
ciertos que tal vez son positivos, ¿no? Y yo leía por ahí que obviamente esta tecnología, como decís vos, aplicada, recién mencionabas a Watson, digo, reducen los tiempos de trabajo, ¿no? O sea, hay un estudio que habla de una reducción del 30% de los tiempos de trabajo, hecho por McKinsey en 2017, cuando se aplica tecnología sobre todo en estos procesos internos de una empresa, ¿no? O digo, tiro datos, ¿no? Como estudio de Hewlett Packard en 2018 diciendo por los empleados, diciendo 70% de los empleados diciendo si hay tecnología mejora mi experiencia, ¿no? Como esto empieza a generar también una dinámica Claro. distinta, ¿no? En la empresa. Eh, ¿Tenés vos, Emi, en tu experiencia de estos diseños de bots conversacionales, impactos que fuiste notando, que fuiste viendo, tanto en la gente como dentro de la empresa, en las organizaciones? Sí, a ver, es como, hay algo loco que me gusta pensar en ese estilo, es más allá de si el bot está aplicado a un público de people, a un servicio de un área de people en una compañía, yo lo veo siempre más holístico, ¿no? Estamos hablando bien de tecnología y diseño al mismo tiempo y obviamente está el negocio ahí involucrado. Tenemos bots que hemos hecho que están del lado del e-commerce, o en este caso el conversational commerce, que tampoco es un concepto nuevo, se ha empezado a decir en el 2016 y ahora se hace como mucho más palpable, que eso es lo que creo que está pasando en general, ¿no? O sea, GPT existía antes, el tema es la capa conversacional. Cuando le pusieron la capa conversacional, lo dijo el propio Sam Altman, le pusimos una capa que a mí me encanta decirlo, es la UI más antigua del mundo, o sea, es la capa con la que hablamos los humanos, ¿no? Es una interfaz con la que nos conectamos con el mundo. Si lo pensamos, estamos en una conversación de distancia de cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cuando le metemos esa capa, se achica tanto que le da una gran experiencia y que cualquier persona, independientemente de la tecnología, puede hablar, ¿no? Con una máquina y puede empezar en esta conversación. Entonces nosotros tenemos bots que incluso antes de la ola generativa ya resolvían mucho en términos de productividad por ahí de una compañía o de negocio de una compañía. Por ejemplo, bots que venden mucho más hamburguesas, por ejemplo, que otra cosa, bots que venden mucho más algún tipo de producto, independientemente de los gastos en llamadas, en televentas y demás. Bots que ahorran muchísimo también a nivel chat center, o sea, en atención al cliente, o sea, no solo venta. Entonces, en general, ese tipo de ahorro también impacta mucho en la experiencia de la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pensando en un chat center, personas que están atendiendo al público, muchas veces contestan 1 millón de preguntas que la verdad que son simples, ¿no? ¿Por qué surgen esas preguntas? Y bueno, hay 1000 razones. Hay un poco de falta de diseño en algún punto del producto que hace que se generen esas preguntas, no es autoexplicativo, pero cuando las responden, terminan como frustrados muchas veces porque terminan respondiendo siempre lo mismo y no resolviendo problemas. Entonces ahí es donde yo veo un poquito más holístico esto. Si metemos algo que nos permita responder las preguntas simples y dejar que el humano esté de backup para los problemas más difíciles y lo más desafiante, creo que incluso es hasta mejor en términos de experiencia de cualquier persona en ese punto laboral, ¿no? O sea, Me en esa encanta, posición. me Entonces encanta. es Ahí ya como vas. que no es un reemplazo. Lo inmediato es verlo como un reemplazo, como decir, bueno, Claro. esto me va a reemplazar. Pero la verdad que, y de esto se viene hablando hace tiempo también, no ahora. Lo que pasa es que ahora se ve. Yo creo que pasa eso. Antes era como si en algún futuro la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Ahora ya pasa, está pasando. Totalmente. Entonces, creo que no es un reemplazo, sino que es una colaboración. Yo lo veo más así. Creo Está que bueno. hay que empezar como a trabajar con la máquina, en definitiva, ¿no? Y muchas veces esa misma inteligencia artificial, yendo a un chat center, alguien que atiende al público en un chat, hasta incluso te puede ayudar a ser más productivo, ¿no? O sea, a ser más productivo con menos esfuerzo para Claro. las cosas simples. Yo creo que ahí está un poco el gran valor de todo Está esto. bueno. Está bueno porque te vas metiendo escucho también en las distintas formas que toma esto, ¿no? Como en algún punto, en esta coexistencia, pues sí, bueno, se puede convivir y nos podemos apoyar y te ayuda a sacarte cosas de encima en algún punto.
Y cuando nosotros vamos a conversar con las personas dentro de las empresas, con los líderes y demás, una de las cosas más comunes que escuchamos es: estoy a full, estoy sobrecargado, no puedo más. Bueno, acá ya tenemos una primera forma que toma todo esto, que obviamente nos viene a acelerar, como decías vos, en un call center, preguntas más simples, más rutinarias y más. Y ya tirabas una puntita ahí para un tema que vamos a ir metiéndonos de a poco más adelante, que es, y entonces, ¿en qué lugar quedamos nosotros y qué sí podemos empezar a hacer a partir de esta automatización, esta autogestión tal vez, ¿no? Y acá hay algo que yo no conté al principio, y después igual vamos a pasar más info. Emi más es host de un podcast muy interesante que es Conversation First. ¿Digo bien? Sí. También de Pivot. Y ahí vos hablás también de algo que, como de condiciones en esto. Digo, todo esto está pasando, pero hay algunos que vos llamás son nativos conversacionales, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué es un nativo conversacional, Emi? Dale, no, eso es un tema que me obsesiona soberanamente. A ver, nativos conversacionales es algo que se me ocurrió para esta nueva generación, ¿no? Que técnicamente es la generación alfa, le dicen ahora, y es una generación que vamos a poner más o menos, son los que hoy tienen menos de 10 años y Mm, están alfabetizados, o por ahí no tanto, porque están empezando o están todavía en jardín de infantes, y yo tengo hijos de esas edades. Entonces, viendo cómo ellos, yo, nada, pobres, obsesiones del padre, que me obsesiono con la manera en que, estoy obsesionado siempre con esto, la manera en que nosotros interactuamos con la tecnología, ¿no? mm, Como personas. El tema es que nosotros, como estamos metidos en esto, lo vemos de otra manera, pero las personas que no les interesa la tecnología más que usar algo para resolver algo, mm, la verdad que no piensan bien en cómo está hecho, sino en si les sirve o no les sirve. Y las nuevas generaciones están rodeadas hoy de un mundo en donde ya no se cuestiona es Internet o no Internet, o qué es Internet. Internet es algo que está, es el aire. Está el ujú, aire, Internet y el agua. Entonces está. Internet no es un problema. Y las computadoras, los celulares o cualquier otro tipo de dispositivo es algo que también existe en este mundo, en estas generaciones. A diferencia de la nuestra, que era una generación que nació con un mundo tecnológico y que fue migrando y que ahí empezó este concepto de nativos digitales o inmigrantes ujú, digitales, para mencionar una generación que justamente había nacido con Internet, o sea, Internet ya existía cuando nació, y la web ya existía cuando nació, o como nosotros que no teníamos mm. ese acceso y crecimos un poco, somos migrantes. Ahora eso ya me parece una antigüedad. La nueva generación no se cuestiona si está con Internet, si nació con Internet o no. Obviamente nació con Internet. Claro. Digamos, el contexto sociocultural es diferente. Por eso digo que son nativos conversacionales. ¿Por qué? Porque están acostumbrándose y están creciendo con productos digitales y servicios digitales a los que ya no solo se los tiene que tocar para interactuar o utilizar periféricos como un mouse o seleccionar o componentes, esto más técnico del diseño, más de la UI, ¿no? Componentes como los menús desplegables, los botones. Pensemos que los botones son cosas que nos inventamos los diseñadores de interacción para que nosotros podamos, las personas puedan interactuar con una máquina, con un servicio, puedan A, comprar en Mercado a Libre, prueba de ¿no? O todos, claro, claro. sea, tuvimos que inventar nosotros para que sea fácil de usar, Sí, ¿no? Para que sea simple. sí. Hoy, esa facilidad con la Mm, conversación la lleva al extremo porque la máquina habla el mismo lenguaje de nosotros. claro. Entonces nos entiende de un lenguaje natural Mm, y también nos habla el mismo lenguaje. Entonces, estas nuevas generaciones están creciendo en un mundo. ¿Y por qué digo que es importante? Porque se están creando lo que a nosotros nos gusta llamar en diseño y que es de otros ámbitos también, de modelos mentales, ¿no? El modelo mental es una manera que vos tenés un modelo mental de tu mundo, ¿no? Vos tenés una manera en que vas aprendiendo a vivir en este mundo y no tenés cada vez que te despertás, no tenés que aprender de nuevo un montón de cosas que aprendiste hace años, porque si no sería insoportable la vida. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? En clases y demás, digo, yo no conozco la casa de ninguna persona que está del otro lado, ni la tuya, Santi. Pero yo estoy seguro de que si vos me parás ahora, me teletransportás a tu casa, al living de tu casa, yo voy a entender que es un living y voy a decir, ok, ahí hay una cocina. Y si me decís, andá a la cocina y sacá un té, y más o menos me voy a ubicar. O busca un cuchillo y más o menos me voy a ubicar. Ahora, si yo me teletransporto y caigo en el living de tu casa y veo un sillón y al lado un inodoro, y es raro.
O sea, es raro. O sea, si yo voy al Claro, baño de tu casa, sé completamente lo que me voy a esperar. Entonces, un modelo claro. mental de casa, no importa la casa. Mm, Bueno, las personas nos creamos con la web modelos mentales que hace que todos esperemos que los sitios web, por decirlo así, o las aplicaciones, da igual, se comporten de una misma manera, funcionen de la misma total. manera. Con lo conversacional eso ya no existe. Son otros modelos mentales. El modelo mental es, si yo le hablo a la pantalla o le hablo a un dispositivo, quiero que me responda y me resuelva. Mm, Entonces, de mínima, y después que tenga todas las, si se quiere, como las reglas de la conversación. La conversación en términos de diseño, en términos de... Esto se estudió en los 70, los sociólogos, y es maravilloso, porque nos ayuda un montón ahora. ¿Cuál es la mecánica de la conversación? Entonces, la máquina tiene que emular esa mecánica de la conversación, porque es la forma de ser usable, digamos. Es la forma de total, que las otras personas te entiendan, que no se desvíe, que haya una trayectoria, etcétera, ¿no? total, total. Entonces, como que Eh, es una generación a la cual nosotros como diseñadores tenemos que diseñar. O sea, tenemos que, las experiencias del futuro son conversacionales y van a ser utilizadas por esta generación y la que Es súper venga. súper interesante lo que traes porque vas abriendo como distintas cajitas, ¿no? Digo, hay distintas formas, me quedo con que hay distintas formas de vincularse y de interactuar con esa tecnología. Hay algunos, como decimos, nativos que corren con absoluta ventaja y el resto estamos como adoptándolo en distintas medidas. Y ahí vuelvo también a nuestro cambio frente a eso que está pasando, que es que ahora entonces hay una máquina que no es nuevo, pero que ahora piensa y nos ayuda a conversar. Y ahí creo que tiene que ver mucho el ruido que esto genera, ¿no? Porque, y por eso también nos convoca a nosotros desde People o desde lo organizacional, porque el 90% del trabajo de un líder y de People es estar en conversaciones, ¿no? Y ahí es donde se prenden alarmas, ¿no? Como que algo va a conversar por mí, ¿no? Entonces, Mm. ¿dónde quedo yo con eso, ¿no? Y, y, eh, y bueno, y cómo el cambio de la tecnología va impactando entonces en lo que nos va pasando a nosotros. Y eso tiene, como decíamos, algunos impactos tal vez positivos, que nos ahorra tiempo, nos genera productividad, nos ayuda a potenciar tal vez la experiencia, pero también nos va pegando a nosotros que tal vez a nosotros nos gusta decir la palabra, ¿sí? En la conversación, que es lo que intercambiamos en una conversación, es la palabra, es la materialización del pensamiento, ¿no? Y nosotros como personas decimos, ¿por qué somos Mm. seres humanos? Porque pensamos, ¿no? Nos autoconcebimos desde ahí. Tal vez eso puede empezar a despertar cierta inquietud por los miedos que genera decir que ahora algo piensa por mí. Y es muy loco. Veía esto, decían, bueno, cuando se inventó el auto y el auto va a 200 kilómetros por hora, no nos volvió loco que el auto es más rápido que el ser humano. Porque el ser humano no se concibe que es ser humano Mm. en tanto ser humano por ser rápido o veloz, ¿no? Pero sí por pensar, sí por conversar, sí es un espacio muy, muy nuestro y ahora tal vez la máquina lo está haciendo mejor y más rápido y procesando más datos y resolviendo temas más complejos que los que estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y en definitiva, empieza a retroalimentar, digo, a cambiar tal vez o a impactar en nuestra forma de pensar. Viene entonces a cambiar algunas ideas, algunos viejos paradigmas, ¿no? Y esto tal vez puede ser el impacto menos feliz, entre comillas, ¿no? Desde nuestra mirada es de lo más lindo ese cambio, esa Mm. evolución, digo, porque el contexto nos va a llevar a eso. Entonces, mejor cuanto antes empezar a orgánicamente moverse con ese cambio a nivel personal en pos de esos objetivos también de la empresa. Pero bueno, vemos también ahí algunos impactos que tal vez generan resistencia, como eso, el cambio en los paradigmas, la forma de pensar, la forma de vincularnos con esto. Eh, También el hecho de que tal vez hasta ahora, sumo otro, eh, había un paradigma de que el que tenía la información era el que tenía la posta, Mm. ¿no? Tenía valor, que Claro. podía tomar una decisión. Y ahora eso está al alcance de la mano para todos, ¿no? Ahora Ujú. todos podemos acceder y antes no solamente como hace unos años nosotros googleábamos y encontrabas lo que tal vez de chico lo buscabas en una enciclopedia, ahora lo encontrabas mucho más rápido. Ahora también esa información viene conjugada, viene evolucionada, viene ya con insights, Sí, con sí. otro tipo de, ¿no? De aplicación, como decías vos hace un rato. Sí, a mí me interesa mucho ese punto de la documentación, la información, ¿no? Mm, Para distintos tipos de trabajo y otra vez, ya que hablamos de cambio en un mundo cada vez más remoto, ¿no? O sea, nuestra compañía nació 100%
en forma remota, siempre lo fuimos y lo seremos. Obviamente cada tanto hacemos algo presencial, pero la verdad que son escasas veces y a veces con clientes también. Y la verdad que eso tiene muchos desafíos en términos de organización y de delivery, ¿no? De entregar lo que queremos entregar, porque aunque somos una compañía pequeña, muchas veces nos perdemos en información y a veces yo me frustro. Y algo interesante que pasa ahora y que nos puede ayudar AI, por ejemplo, en varias cosas, pero en una es, usamos Notion, ¿no? Ahora estamos usando Notion como plataforma, si se quiere, para documentación e incluso para seguimiento y gestión de proyectos. Y Notion tiene una versión de AI que está experimentando en beta que está bien, está buena. Y digo, si nosotros somos cada vez más meticulosos en documentar las cosas, decisiones importantes, definiciones de proyectos, definiciones de la compañía, ¿no? Tenemos una constitución en Vivot, en donde esa constitución son las reglas con las cuales nosotros queremos vivir. Y la verdad que nadie me tiene que preguntar a mí, por ejemplo, o cualquiera de las personas que lidera la compañía, si esto se hace así o se hace así, o cómo era esto, o cómo fue, no sé, qué pasó en la reunión tal, porque le puedo preguntar a la AI. Y la AI va a buscar esa información y te lo va a resumir, o te va a buscar el dato preciso, o te va a explicar, y vos vas a poder conversar y chequear si está ok, ¿no? O sea, porque muchas veces puede ser que se confunda una cosa con otra. Entonces, creo que vamos a llegar a un punto, hoy estamos en ese barro, me da la impresión, pero creo que va a llegar a un punto en que esto va a ser súper natural y muy preciso. Y si pienso en las nuevas generaciones van a esperar que exista esto en un trabajo, ¿no? Que si yo entro a un trabajo nuevo, no tenga que hablar con 1000 personas para enterarme de 1000 cosas, sino que pueda directamente hacerlo por mis propios medios y obviamente después hablar con los líderes, tener relaciones de otro estilo, conversaciones de otro estilo. A mí me gustaba mucho, me hace acordar, esto es medio viejardo lo que voy a decir, pero yo una de las cosas, de las primeras cosas que hice en Mercado Libre, yo estaba en atención al cliente por email y en un momento con digamos, otra compañera y otros habíamos empezado a armar las capacitaciones de las personas que venían, ¿no? Nuevas a la compañía a trabajar con nosotros. Entonces, imagínate que había que explicarles e-commerce en el 2007, 2006, o sea, era difícil. Sí. O sea, que empezaba, ¿no? Mercado Libre era Mercado Libre, pero ya no era algo tan común. Y además, cómo funcionaba, cómo era esto de las calificaciones, las facturas, depende de lo que te toque, ¿no? Pero ellos reciben un paneo general. Y bueno, y eso era impresionante, o sea, era información que tenías que mantener actualizada, eran horas de capacitación, ¿no? Era horas y horas y horas. Y que hoy esto se puede potenciar muchísimo con AI. Claro. ¿Por qué? Porque hay ciertas cosas que sí está bueno tener una reunión, un back and forth, o hablar o hacer una dinámica, y hay otras que las podés ir aprendiendo por vos mismo, o hay otras que ni siquiera hace falta que te las expliquen en el momento, que quizás cuando ya estés trabajando las puedas preguntar en el momento a una AI. Claro. ¿Cómo conecta, Emi, esto y ahí ya nos vamos metiendo en el core de este live? ¿Cómo conecta esto con la personalización? Porque hasta acá es como una fuente de consulta y mi cabecita cuadrada de lo que conocía es como que, bueno, voy a buscar algo ahí y a mí me va a dar la misma respuesta que a vos. Digo, si la información está ahí, ¿cómo es que la máquina piensa y puede personalizar y puede ir adaptando para acercarse más a la individualidad de con quien está hablando o desde qué lugar está hablando también? Bien. Sí, eso está bueno porque ahora toda la inteligencia artificial generativa nos permite incluso crear esta especie de agente que es verdad que puede ser igual, ¿no? Muchas veces, pero no es lo mismo, a mí me hace acordar mucho a esto. Ahora es muy normal, pero cuando aparece Google, empieza también a aparecer el punto de la burbuja de filtro. Si vos googleás algo, Santi, y yo googleo exactamente lo mismo, es muy probable que los resultados sean diferentes. ¿Por qué? Porque todo está matizado por tus búsquedas, tu historia, tu contexto y demás en Google. Y lo mismo lo mío. Por eso si querés buscar algo, no sé, si querés ver cómo indexa tu nombre en Google, hacelo en incógnito, porque si no siempre vas a indexar muy bien, porque sos vos. Entonces siempre se recomienda eso. Para mí en esto está pasando lo mismo. Si bien yo le puedo hablar, por ejemplo, a ChatGPT, a secas, al gratuito, al 3.5, y vos también, los resultados no van a ser los mismos. Porque el mío ahora está prompteado, es decir,
configurado de alguna manera, me lo configuré para hacer prompts, por ejemplo, ¿no? Para trabajar un bot que estoy trabajando y empecé a trabajar con inteligencia artificial generativa, entonces me peleo con ChatGPT en el sentido de back and forth, ¿no? Entonces digo, no, pero así no, necesito, a ver, pero pará, no, lo que quiero lograr es esto. Y es muy difícil explicar lo que querés lograr, no es magia esto. La máquina es súper literal, entiende mucho contexto, pero también si vos le das una configuración y una idea de lo que querés y quién sos, va a empezar a darte resultados diferentes. Entonces, yo creo que la personalización hoy es ultra posible, porque tenemos muchos datos nuestros y si yo, no sé, trabajo en una compañía y tengo tal rol versus otro rol, y es muy probable que la información de otro rol no me interese ni medio, ¿no? O sea, me interese más de mi rol, por ejemplo, si vamos a diseño y a HR, por ejemplo, y por ahí no me va a interesar tanto HR, salvo que esté trabajando algo de leadership y demás, ¿no? Entonces, como que me parece que la personalización va a ser cada vez más posible. E incluso hay ya herramientas y conozco startups que trabajan esto, es decir, no es lo mismo una persona que recién arranca la compañía que otra que tiene 10 años en la compañía, que pasó X procesos de feedback, de review, de lo que sea. Me parece que hoy es muy posible de que realmente puedas obtener respuestas relevantes. Está bueno, Relevantes totalmente. para vos. Y eso, nosotros con los bots buscamos lo mismo, ¿no? Y que no hace falta tanta tecnología para hacerlo a veces. Pero que vos sientas que no le está hablando a todo el mundo, sino que te está Claro, hablando a vos. claro. Y que te entiende. Entenderte es el concepto clave ahí. O sea, ¿qué es entenderte a vos? Entenderte lo que querés, lo que necesitas, quién sos, como en todos tus aspectos, digamos, ¿no? O sea, Un no solo aspecto lo que tan, le estás preguntando. un aspecto tan tal vez que tan fácil de olvidar y tan básico en algún punto para nosotros, ¿no? Como que digo, lo que hace, lo que lleva a esa personalización es que te escucha o te ve y entonces te entiende y te prepara una devolución en función de lo que conoce de vos, ¿no? Que es como algo tan básico en las conversaciones que a veces hasta nosotros, y lo vemos mucho en las organizaciones, ¿Mm? que yo decía, ¿no? Las conversaciones son una gran red de Ujú. conversaciones y ahí en esas Pero, interacciones, sí, no, mirá, perdón, pero se sí, vino una idea, me digo, mirá qué importante esto de las conversaciones. Y vos decías, nuestro trabajo como líderes es conversar muchas veces. Pero muchas veces sí, yo conozco muchos líderes que tienen mucho equipo, mucho, mm, y sí, muchas veces, aunque ellos conversen con todo el equipo, y a mí también me pasa, ¿no? Hay cosas que te olvidás a veces total, del pasado de una persona, ¿no? Y total. que yendo a la personalización, digo, una máquina es muy probable que no se lo olvide o lo Mm, pueda traer de nuevo. mm, Y si lo trae de nuevo, te puede dar un insight interesante, ¿no? No digo que totalmente, reemplace a un líder, no, pero sí total, que vos puedas ir peloteando cosas y claro, como vas a ver de tu pasado y cosas que tuviste o desafíos o historias que tuviste antes, quizás te mm, pueda dar un contexto diferente o una mirada diferente y te pueda hacer una pregunta diferente. total, Entonces, total, sí. el lenguaje es rico ahí y traes a la memoria un montón de cuestiones que por ahí una persona con la que estás hablando se olvidó, no te las dijo en el momento justo, que Claro, a veces pasa. claro, totalmente. De hecho, mira, me hiciste acordar, antes de ayer estaba hablando con un líder de una agencia de diseño, o sea, tengo 7 personas, y decía, hasta la cuarta, quinta sé en qué está, la sexta, séptima ya no me da, porque caemos en esto de la forma de vincularnos. Antes hablamos de la forma, de nuestro modelo mental que traías, la forma de vincularnos con la tecnología. Lo mismo pasa con mi rol y con las personas, y tal vez hay lugares que hoy no estoy llegando, ¿no? Y ahí me diste el pie de mí para ya meternos un poco en las preguntas que elegimos como más transversales para este espacio y para darle forma a la conversación. Voy a traer Ujú. algunas y en un ratito y si quieren, quienes nos están escuchando, pueden ir dejando ya en los comentarios del live sus preguntas o sus comentarios. Ayúdennos ahí, que también lo vamos a ir levantando y la idea es conversar un poco entre todos. Hasta acá fuimos seteando un poco las bases de lo que hoy vemos que está pasando desde las dos perspectivas. Eh, la primera pregunta que traíamos era esto, ¿no? Como un futuro más tecnológico y más humano al mismo tiempo. ¿Es posible o no es posible? ¿Qué decís, Emi? Esa es la pregunta tricky que me encanta a ver, esto que decíamos, ¿no? No, humanidad y tecnología no son cosas opuestas. Muchas veces está como
esta idea de que la tecnología nos va a pasar por encima, ¿no? Y que incluso se ve en distintos grupos etarios de personas, ¿no? Las personas mayores suelen sentir eso, que la tecnología hay una brecha con sus nietos, por ejemplo, si son abuelos, que una brecha total porque hablan un idioma que no entienden, ¿no? Como que y hay una... Pero digo, la tecnología en general viene para solucionar problemas y no nos va a hacer menos humanos. Yo creo que al contrario, pero esto es una posición, ¿no? Hay gente que piensa que sí, pero digamos, la humanidad no la veo en peligro, ¿no? Eso ya sería Terminator, sería Skynet Claro, total, y estaríamos hablando de algo completamente diferente. Yo creo que, y me gusta esta paradoja, yo creo que hoy tenemos una mayor artificialidad, o sea, la inteligencia artificial es más potente, pero nos está ayudando a tener más naturalidad con los productos y los servicios digitales. O sea, la artificialidad nos hace ganar en naturalidad. ¿En qué? En que ahora la máquina nos entiende de otra manera, podemos hablar de otra manera y puede empatizar con nosotros de otra manera. ¿Por qué? Porque usa nuestro mismo lenguaje. Estamos en la misma página, por decirlo así. ¿Sí? Ya no estamos, incluso podemos usar partes gráficas como botones, como lo que sea, pero ahora podemos hablar de una manera que no hace falta que aprendamos a usarla, ¿sí? Que directamente nos entiende no solo lo que necesitamos hacer, sino lo que queremos. Entonces, yo creo que, para hacer corta la respuesta, para mí yo creo que es posible, yo creo que podemos vivir un futuro cada vez más humano, que no sé bien qué sería ser más humano, pero me da la impresión de que la tecnología no va en detrimento de la humanidad. Sí, total. hay discusiones que me parecen buenas de decir, che, no tenemos que solucionar todo, ¿no? O sea, como que, porque si uno se pregunta, ¿por qué? ¿Para qué necesitamos la tecnología? ¿Por qué los humanos tenemos esta obsesión por crearnos herramientas, cosas que nos extienden capacidades, ¿no? Y yo creo que justo eso es lo que nos hace más humanos, porque el lenguaje es una herramienta también, y yo esto que digo que es como la interfaz con el mundo que tenemos, nos potenció para hacer este tipo de... La tecnología también es gracias a la conversación. Sin conversaciones no hay tecnología tampoco, no hay interacción con nada ni nadie. Pero me pregunto esto, ¿por qué los humanos tenemos esta tendencia, ¿no? a, a crearnos tecnología para hacer más cosas, ¿no? Sí, Porque, qué sé yo podría agarrar un clavo y para clavar un clavo en una madera, lo puedo clavar con el puño si quiero, ¿no? Pero no sería lo más óptimo, me lastimaría, sería el primer y último clavo que clave en mi vida, pero justamente la herramienta, como la tecnología como herramienta es lo que nos inventamos para hacer más cosas. Entonces claro, yo creo que vamos a poder lograr más cosas, ¿no? Vamos a inventar nuevas cosas, ¿no? total. Y hay que dejar pasar el hype ahora, que es este Claro, boom de la claro. cantidad de productos y servicios e ideas que se crearon cuando estalló la ola generativa, es impresionante. Y muchos Sí. murieron y muchos quedaron ahí. O sea, porque no es mágico, digamos. Todavía hay que encontrar algo que le Ahí dé está. valor a las personas, ¿no? Creo que eso es el punto que ahí aborda de nuestro lado, ¿no? Es como que como personas, eh, inclusive frente a los problemas que nos van apareciendo, que se nos van creando, estamos buscando en general esas soluciones mágicas o esas soluciones afuera. Digo, nosotros hablamos de afuera cuando no son propias, ¿viste? Como no busco las respuestas en mí, sino que busco que algo me saque de acá, ¿no? Entonces, que la tecnología me ayude a hacer estas cosas que yo no quiero, que yo no puedo, que no me da el tiempo, ¿no? Pero al fin del día, como decimos, digo, eh, esto me encantó esta línea que hacías de más artificialidad, trajo entonces más humanidad, en el sentido de que ahora no tengo que aprender para usarla la máquina, ¿no? El martillo era simple, ¿no? Era como, Ujú. esto es más complejo. Ahora, tuvimos en algún momento que aprender y gracias a personas como vos, Emi, inventaron botones para que esa máquina sea más intuitiva. Ahora es lo más natural del mundo, es conversar, es algo que aprendemos desde nuestra primera infancia, a usar la Claro, palabra, ¿sí? Y digo, entonces, es paradójico, ¿no? Como más artificialidad nos devolvió más humanización, más humanidad en el sentido de cómo vincularnos, y me permite entonces, y ahí sí abordo eso de qué es más humanidad, lo que vos traías, en las empresas lo que pasó, en nuestros trabajos,
pasó que nosotros nos fuimos olvidando de algunos espacios, nos empezamos a automatizar nosotros, ¿no? A caer en lugares de pura producción y dejamos de pensar, ¿sí? Por solo hacer, hacer, conseguir, conseguir. Y ahí empezamos a dejar hasta en las organizaciones de sentir, ¿no? Como hablar de sentimientos, de emociones, de lo que a mí me pasa con eso, era un símbolo de debilidad, de alejarme a lo que quiero conseguir como empresa y ser menos competitivo, ¿no? Entonces, qué loco que nuestra última evolución nos está devolviendo a, ¿sabes qué? Ahora volvés a tener tiempo de pensar, de conectar en esas conversaciones, pero ya con la vara un poco más alta, porque la conversación más transaccional ya la tenés resuelta. Entonces, ahora sí te toca meterte en otros temas más complejos, ¿sí? Que tal vez la Claro. máquina no se mete y no se va a meter todavía, ojalá, y si se mete, que nosotros podamos seguir usándola a nuestro favor, ¿no? Pero entonces, para concluir, digo, entre lo que traes y construía yo sobre tu respuesta, digo, un futuro tecnológico y humano van de la misma mano, no son cosas distintas, ¿no? Una no amenaza a la otra, ¿no? Al revés, la vino a retroalimentar. Es el primer insight que sacamos de esto que estás trayendo, y no es casualidad, Sí. digo. Y es, Este, y es interesante que en algún punto, y esto lo decía creo que el CEO de Microsoft, Nadella, que en algún punto viene también a democratizar, ¿no? claro. Viene a poner casi, digamos, por ejemplo, un desarrollador super senior de una compañía Mm, tiene las mismas herramientas que un desarrollador que está empezando, ¿no? Por claro. ejemplo, podría tener el mismo copilot. Mm, Obviamente, el copilot de uno quizás se desarrolle más que otro diferente, ¿no? Porque tienen desafíos diferentes. Pero hoy tienen la misma oportunidad. Entonces, mm, es interesante y lo puede usar cualquier persona en ese sentido. me Y hoy, encanta. ChatGPT o cualquiera que la Mm, versión free la podríamos usar y también eso debería como ayudar a por ahí levantar un poquito más la vara. Obviamente hay mucho que aprender todavía, hay dilemas éticos también que se van a ir generando, pero, pero en términos de organizaciones, para mí, y esto es algo que te contaba que pensaba el otro día, era que a nosotros nos gusta mucho la autogestión, digamos, una mm, organización que pueda ser autogestiva, me parece que es una organización feliz en un punto porque no necesitas empoderar a la gente tiene el poder de hacer las cosas directamente, entonces yo no tengo que dar ningún tipo de poder, el poder mm, existe y además es esto de realizarlo, ¿no? De avanzar, de agarrar y hacer las cosas y creo que AI en un punto, una tecnología que sea como una capa sobre lo que cada persona hace en la compañía, tenga el rol que tenga, creo que en tarde o temprano nos va a llevar a organizaciones mucho más autogestivas. Pero eso total. va a tener que venir desde la cuna, por decirlo de alguna Mm, manera, ¿no? Desde la primera infancia y desde estos nativos conversacionales que también tienen que aprender a vivir en un mundo quizás más emprendedor, ¿no? Un mundo en el claro. que porque, ¿no? Esta idea de hablar de un mundo súper volátil, ¿no? Esta idea de hablar de un mundo muy inestable, Mm, es cada vez más inestable. Esto es estar totalmente. parado arriba de un flan. Entonces es realmente complicado Mm, y creo que hay que aprender a eso, a cómo aprendemos, a cómo total. desaprendemos cosas, Mm, a tratar de resolver cosas por uno mismo, ser mm, independientes, ¿no? está No vivir en buenísimo. una organización que esperes que otro te diga qué hacer, Mm, ya sea por lo más mínimo a lo más relevante. está Entonces, para buenísimo y mí va a estar sí, bueno. es una de, estamos abordando ya esa segunda pregunta que traíamos de, bueno, si conviven, entonces cómo nos apalancamos en la tecnología en pos de las conversaciones, Iván. Y, y acá, como decís, ¿no? Como nos pone en otro lugar. Es algo que abordamos mucho nosotros en estos procesos de cambio, eh, porque lo primero que nos surge es, ok, que la organización lo arregle, que mi jefe lo arregle, ¿no? De hecho, en People tenemos una frase que las personas no dejan a las empresas, dejan a su jefe, ¿no? Entonces, hay una Mm, tendencia a verla desde afuera, no soy parte del problema y que algo venga a solucionarlo o alguien venga a solucionarlo, pero el que lo sufre soy yo, ¿no? Y tal vez lo que se ve afectada es mi experiencia, mi carrera, mi bienestar, mi crecimiento. Entonces, digo,
al final esto también nos ayuda acá tenés más herramientas, devolverte otra vez a vos el poder y ponerte en el centro de la escena, que es lo que estamos buscando también hoy en día a nivel organizacional, poner a la persona en el centro de la escena, abordar sus necesidades para cuidarla y desde cuidar a la persona que ayude a potenciar el negocio, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Y también me Total. conecta en esto de las conversaciones y de cómo apalancarnos, me conecta Emi a que yo soy también apasionado del tema, no entiendo ni cerca como vos, pero me gusta, soy usuario, soy early adopter, ¿viste? Llego ahí, me meto, y algo Mm. que reflexionaba y hasta leía también, que tiene de distinto esta conversación con la máquina, me pasa también en abordajes del coaching y demás, que nosotros tenemos como personas un lugar, un sesgo, que nos inhibimos frente a no, tal vez no preguntar de más para no sobrepasarnos, para no incomodar. Mm. Es una de las primeras cosas que buscamos tener cuidado en una conversación, ya sea con mi equipo, con un coachee, con tal vez un superior, ¿no? Como no incomodar, ¿no? ¿No? Digo, con la máquina pasa distinto, digo, yo no me voy a pasar, es más, hasta como decías vos, cuanto más le doy, más aprende de mí y más rica es la conversación. Entonces, que ahí aparece la potencia de esto, ¿no? Puedo conversar a otro nivel sin inhibirme, de preguntar de más o de tener miedo a sobrepasarme y demás, y hasta aún más de no sentirme juzgado. Muchas veces en las empresas nosotros buscamos generar otro nivel de conversaciones, ¿no? Y nos pasa que nos encontramos con a lo que yo creo que es más lindo en las conversaciones que, de nuevo, paradójico, que es el silencio. La gente no se Mm. anima a preguntar, se queda adentro. Hay una conversación más adentro, ¿no? Y se quedan en esa y no levantan la mano y no preguntan. Frente a la máquina, le podés preguntar lo que quieras que no te va a juzgar, a no ser que le pidas que te juzgue, ¿no? Claro, Entonces, sí, no sé si nunca habría que ver. Sí, pero sí, te puede challengear, ¿no? Como que claro, yo creo que eso ya pasa desde antes. Con sí, cualquier tipo de bots vemos, digo, cualquier tipo de rubro, ¿no? O sea, vemos conversaciones en donde hay un efecto, ahí hay un efecto que me hace acordar mucho no sé si tiene un nombre, ¿no? Pero es el efecto de como hablas con alguien en el avión, totalmente desconocido, o con una persona se te abre, ¿no? Y te cuenta cosas re profundas de su vida, de su historia, porque claro, es algo fugaz y si la total. otra persona te cae bien y no te juzga, mejor. No te Digamos, vuelvo a creo ver. que una Claro. interfaz más conversacional sí tiene ese Mm, efecto en claro. donde, y si está bien diseñada, logramos ese vínculo también, ¿no? O sea, los humanos tendemos a ponerle nuestra humanidad a muchas de las cosas que hacemos, en muchos productos incluso, de ponerle un nombre a tu auto, a tu bici, a chatear con una máquina, digamos. Todo el mundo sabe que está chateando con un bot, pero si ese bot tiene un buen personaje y habla de una manera y puede conectar emocionalmente a través del lenguaje, la verdad que se produce un efecto interesantísimo que es muy parecido a lo que pasa con los personajes de películas, con la literatura, ¿no? Está bien basado en la verosimilitud, en esta capacidad de ser verdadero, que lo es. O sea, ¿por qué no lo podés querer, no? Mm, ¿Por qué no? ¿Por qué no te puede caer bien un bot? total. ¿Por qué eso sería irreal? ¿Por qué sería artificial? ¿No? Claro. ¿Por qué no es genuino? Lo artificial es la máquina quizás, pero la Me emoción está encanta. ahí, Pero ¿no? Entonces, totalmente. No hay nada más lo real. que, claro, lo que pasa Que está lo que ahí, me... ¿no? Totalmente, totalmente. Esa es la magia. Y ahí está buenísimo porque nos vamos metiendo en esta última gran pregunta que traíamos, que es cómo podemos también, desde People, mantenernos en este futuro, digo, donde nos vinculamos, interactuamos, nos potenciamos con la máquina. Y ahí también ya los invito a dejar algunas preguntas en comentarios, en el chat, si quieren, a Emi, a mí, a los dos, digo, si quieren alguna pregunta, vayan trayendo mientras vamos abordando esta última, que está bueno esto, ¿no? Como la artificialidad nos devolvió a un lugar de total realidad y humanidad, que es lo que a mí me pasa con tu respuesta, ¿no? Lo que yo hago con eso que me devuelve la máquina. Y también fuimos tocando algunos otros puntos que quiero ir rescatando. Vos traías esto de la autogestión y empresas autogestivas, que es un concepto eh, hermoso y que también lo buscamos.
¿no? Como de devolverles las herramientas a las personas. Y eso hace que nosotros, quienes estamos al servicio de las personas y lo organizacional, también nos acerque, como líderes, como profesionales de People y demás, que nos acerque, porque nos saca de enfrente de la computadora. El área de People viene de una era en donde éramos proceso, transacción, y hasta nuestra respuesta frente a la pregunta de las personas en la empresa era: acá tenés el procedimiento, acá tenés la plataforma. Le respondíamos desde el proceso y no tal vez desde, a ver, bueno, pensemos juntos cómo te ayudo, cómo hacemos y demás. Entonces, ahora que eso está resuelto, que viene más Sí. masticado, que está automatizado, ahora nos puede volver a la conversación que de verdad importa, qué es lo que le está pasando al otro, ¿no? Que es lo que también, así como esto potencia, cómo potenciar a esa persona y a su experiencia. Eh, y acá llego también a esto que decía Semi de habilita otro tipo de conversación. Yo me puedo también, ¿por qué no?, amigar con esa máquina. Yo creo que el mayor valor de todo esto, mi reflexión del tema, conversando con vos, es que en esto de la conversación, la máquina ahora nos está devolviendo a llevarnos otra vez a la conversación propia de cada uno. O sea, en la conversación que yo tengo con mi líder, con la organización, está también una conversación muy propia que tiene que ver con lo que a mí me pasa, con mis miedos, mis intereses, mis aspiraciones, mis necesidades. Y tal vez no me estoy animando, en la mayor parte de los casos, no nos animamos a traerla por miedo a que nos juzguen, por miedo a ver qué va a pensar mi jefe, porque no está la confianza todavía. Con la máquina no pasa. Ujú. Entonces, me puede ayudar a dar lugar y a poner arriba de la mesa mi conversación para así prepararme mejor a esa otra que no va a ser reemplazada. Voy a seguir conversando con mis relaciones dentro de la empresa o en la vida también, ¿por qué no? Ahora mejor preparado porque pude interactuar primero con una máquina que me conoció, aprendió conmigo, me devolvió, me abrió posibilidades, me Ujú. trajo ideas, ¿no? Y me llevó a otra conversación. Sí, yo creo que, bueno, eso se puede ir construyendo, ¿no? Se puede construir un vínculo de confianza, una relación de confianza con ese bot, por ejemplo, Mm, en donde yo puedo pelotear ideas, puedo mm, pelotear de cualquier tipo de idea que tenga que ver con el trabajo o no tenga que ver con el trabajo. Es un poco parecido a la película Her, si se quiere, en donde el protagonista tiene una relación con un sistema operativo, así le dicen. Es de 2013, mirá, y cómo adelantó mucho a lo que si se quiere, como dibujó un poco lo que hoy pasa, ¿no? ujú, Eso termina siendo una relación amorosa, ¿no? En un mundo solitario, pero en el contexto de una organización es interesante esto de poder pelotear con alguien y hablar con vos mismo, si se quiere, o sobre lo que te pasa y que la máquina va a ser buena haciéndote preguntas, ¿no? mm, Que por ahí no dándote conclusiones, si está bien diseñada, para que para que vos puedas como estar en un nivel más de tu conversación, ¿no? mm. Salir del barro, de lo circular, de estar todo el tiempo enredado en lo mismo, quizás te pueda ayudar. Por eso creo que hay que diseñarlo entero, la experiencia Mm, de esa persona, la organización entera, y tiene que haber, digamos, una relación de confianza y de que también de que esa data no sale de ahí, ¿no? mm, De que cada conversación va a ser súper privada, porque también va mm, a estar eso en tela de juicio, ¿no? De que total. mirá si esto lo ve alguien, ¿no? De Claro. People y demás. Y yo creo que va a permitir como tener otro tipo de conversaciones cuando entra más one-on-one con una persona, ¿no? Y va a permitir obtener insights enteros de una organización. O sea, como que ¿por qué? Porque este tipo de interfaz, la conversacional, es muy visceral, es visceral Mm, 100%, al punto de que, digamos, ha pasado, nosotros trabajamos, no voy a decir cuál, pero es en un bot muy masivo, en donde hemos visto conversaciones o comportamientos de conversaciones en realidad, de que la gente mandaba audios para practicar cosas. ¿No? hermoso. Después WhatsApp te permite mandarte a vos mismo, ¿no? Y demás, pero antes de eso Claro. lo usaban como eso. Mm. No contestaba el bot nada de eso porque no está Claro. entrenado para nada de eso. Pero ¿qué pasa si yo puedo usarlo como tester, ¿no? ¿Qué pasa si yo puedo usarlo para probar una conversación, para encarar una conversación difícil con una Me persona, por encanta. ejemplo, o una Claro. conversación que me incomoda, ¿no? ¿Por qué no Totalmente. la puedo hacer un roleplay completamente? Me encanta. Y los invitamos a todos también
a hacerlo y a dejar comentarios en el post que va a quedar dando vueltas por LinkedIn y demás y compartir ese aprendizaje para seguir aprendiendo juntos de eso. Me decía ahí Agus que llegó alguna pregunta eh, de Fede Owen, gracias Fede, dice, entiendo que AI puede reducir la barrera de entrada al conocimiento duro sobre algunas temáticas, pero pero ¿de qué forma consideran que podría asistir al usuario el manejo soft de soft skills? Ok. Buena pregunta. Buena Habría pregunta, que Fede. ver cómo se desarrollan las soft skills, ¿no? Y Total. eso es interesante ver, porque si podemos entender eso y hay pasos para ayudar a una persona a desarrollar más sus soft skills o determinadas versus otras, entender fortalezas y debilidades de cada uno, se podría diseñar, digamos, un viaje de eso. O sea, se podría diseñar y decir, bueno, empezás acá y querés terminar acá, bueno, empecemos a trabajarlo, incluso con ejercicios. Pero habría que ver cómo Totalmente. es eso. Esperen que me voy a sacar los auriculares, pues se me acabó. Vale, se terminó la batería, ya estamos llegando al final. La máquina ya lo sabía. Fede, me encanta la pregunta y yo sumo ahí y te cuento, mirá, mi experiencia personal. Digo, yo uso mucho el chat para abrirme alternativas, posibilidades cuando estoy resolviendo algún problema, ¿no? Y es una de las habilidades tal vez que se busca hoy, se sigue buscando porque es una histórica, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el pasar de datos a insights, ¿no? Y conjugarlo y demás. Nuestro rol como consultores es también escuchar, enmarcar problemas dentro de las organizaciones y elegir desde qué lugar abordarlo. Hay muchas maneras en procesos de cambio de abordar ese cambio a nivel personal, a nivel cultural, y lo uso mucho en ese sentido y en definitiva me ayuda a pensar, ¿no? Entonces creo que ese puede ser un abordaje, ni hablar de lo más simple, porque obviamente esto tiene mucho de lenguaje, entonces en lo que tiene que ver con redacción, con traducciones, que son habilidades que hoy estuve, por ejemplo, en un cliente que es un estudio de abogados que se dedican obviamente a redactar sentencias, fallos, digo, devoluciones, respuestas en esos procesos y demás de problemas legales y demás. Entonces digo, ahí, en esa interacción es que es como si tuviera un mentor, ¿no? Como que tengo un ida y vuelta en donde me va subiendo la vara y me va devolviendo, me va abriendo posibilidades, me va corrigiendo, ¿no? Algo que tal vez mi líder no tenía tiempo para ayudarme o mi colega más senior no tiene tiempo de ayudarme, ahora lo encuentro acá todo el tiempo, ¿no? Creo que por ahí me imagino que puede ser un desarrollo de esas soft skills, ¿no? Eh, Bien, bueno, estamos llegando un poco al final, queríamos hacerlo conciso. Esto va a quedar grabado, lo vamos a compartir, lo vamos a enviar a quienes estuvieron, a quienes se habían anotado y tal vez no pudieron también. Emi, te quiero agradecer por este ratito, me encantó conversar con vos. Yo me voy por lo menos inspirado con nuevas ideas sobre el tema. Espero Bueno, que vos también. sí, Gracias por el. es un tema súper interesante y que creo que por ahí tiene más preguntas a veces que respuestas, ¿no? Y Total. que eso es lo lindo. Va a haber cosas que me parece que el tiempo las dirá, pero me parece que tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos. Y si somos conscientes de la situación en la que estamos y la potencialidad que tenemos, me parece que podemos lograr grandes cosas. O sea, yo soy muy de ese estilo, soy más integrado que apocalíptico, pero entiendo que hay personas que tienen sus pruritos y está muy bien, digamos. Yo confiaría siempre de todo y trataría de entender cómo están hechas las cosas y qué nos puede ayudar y si algo lo hace mal, hay que corregirlo. Me ha pasado de hablar con una traductora una vez y le pregunté y le digo si usaba ChatGPT y me dijo, no, como diciendo, no, tipo, sería como una traición a mi profesión. Y le dije, no, le digo, face your enemy, le digo, como que entendelo, ¿no? Como Claro, entender de qué se trata, fíjate, y digo, no es igual a lo que vos haces, pero cómo te puede ayudar, seguramente, hay algo para descubrir. Y, total. y eso es lo Me que, encanta. lo que me parece como súper interesante a nosotros. Y cierro si querés con esto, nos pasó
Vivot es una compañía de diseño de experiencias conversacionales que nació antes de todo esto. Y cuando nosotros, ¿qué decíamos? Nosotros hacemos bots útiles, únicos e irrepetibles. Entonces le damos mucha bola y foco a crear un personaje que conecte con las personas que están del otro lado. Obviamente que resuelva lo que esas personas y el negocio necesitan. Pero sobre todo también en esto del diseño de los contenidos y el diseño de las conversaciones, ¿no? De que el bot hable de una manera y que escale, que creemos un personaje que después pueda escalar a muchos más contenidos. Ahora, ¿qué pasa cuando todo eso, cuando el contenido lo hace la máquina? Me preguntaron concretamente, Emi, ¿tu compañía va a desaparecer? Y yo dije, no, al contrario, tenemos más trabajo porque los bots no saben lo que dicen. Claro. Entonces, nosotros tenemos que lograr que los bots por diseño conecten con las personas. Si hablábamos de la pregunta que estaba muy buena sobre los soft skills, si esa es la trayectoria que le queremos dar a la conversación, tenemos que lograr que esa trayectoria se mantenga, que ese objetivo se cumpla, etc. Entonces, creo que necesitamos cada vez más diseño sobre esto, que no es enchufar inteligencia artificial generativa a cualquier lado y magia, sino que seguimos en la búsqueda de qué nos da valor. Y eso va a ser lo que nos permite hacer grandes cosas. Hoy creo que tenemos esto, un nuevo material para trabajar y tenemos incluso un nuevo partner, ¿no? Y tenemos que aprovecharlo. Está buenísimo, está buenísimo. Me quedo con eso también, nos devuelve a seguir aprendiendo, a la mejora continua, a explorar, a probar cosas nuevas. Y no hay nada más necesario en el workspace hoy que esa llamita de seguir buscando para adaptarnos y para evolucionar frente a este contexto que, como decía Semi hace un rato, se mueve cada vez más rápido. Así que cierro también con eso. Te vuelvo a agradecer, Emi, por el espacio. Los invito también a escucharlo a Emi de nuevo en Spotify con su podcast de Conversational AI, hermoso para escuchar. Y bueno, y les vamos a compartir esto, seguimos ahí en contacto y por qué no, en breve abrir otro espacio con los chicos de Cody para seguir conversando y acercando a las personas a la tecnología. Gracias, Emi, buenas noches y que terminen bien el día. A ustedes igual, gracias. Hasta luego. Nos vemos.